Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en Entrevista Venevisión Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí. Muchas gracias, licenciado. Hay un acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente solicitando la destitución de Luis Almagro como presidente de la OEA. ¿En qué marco se dio la discusión? ¿En qué marco se llegó a este acuerdo? Bueno, se hizo una Asamblea Nacional Constituyente en el día de ayer, una plenaria, donde se dio esa gran discusión sobre la situación del secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que de una forma bien rara o quizás de cómplice pues con el imperio norteamericano, dio declaraciones pidiendo intervención militar a nuestra patria, cosa pues que no podemos aceptar ningún venezolano, absolutamente ninguno, independientemente de su posición política. Nosotros no podemos permitir que una persona que está en estos momentos en la Secretaría General de la OEA diga que hay que invadir a Venezuela militarmente. Ya ha sido amenazada en reiteradas oportunidades, ya hemos tenido sanciones en nuestra patria en reiteradas oportunidades por parte del imperio, incluso en algunos sectores de Europa, pero referente a materia económica, sanciones contra funcionarios públicos, sanciones contra los barcos que vienen con alimento para los venezolanos, que traen medicina, pero ya al llegar a ese extremo de solicitar que invadan a Venezuela, que intervengan militarmente a Venezuela, yo creo que es algo inaceptable, y en esa discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, propuso solicitar la renuncia a este señor, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es normal. Yo más bien hago un exhorto a todo el pueblo de Venezuela, a todas las instituciones, para que se pronuncien al respecto, porque las bombas, las balas no tienen ojo. Eso no son que van a venir bombas solo matachavistas o a un sector específico. Eso cae en escuelas, cae en cualquier urbanización, en la del este de Caracas, en cualquier parte. Y por sobre todas las cosas, Venezuela se ha caracterizado en su historia por ser un país de paz, y la única vez que ha utilizado las armas en el tiempo de nuestros libertadores para darle libertad, valga la redundancia, a otros países, como el caso pues, de Bolívar, el Sucre y todo nuestro prócer. Entonces, nosotros aprobamos este acuerdo, porque ese señor no puede estar al frente de la Secretaría de la OEA, y él no es miembro de la OEA. El pueblo de Venezuela tiene que entender que él no es miembro de la OEA. Los miembros de la OEA son los países. Él es un ejecutor, como secretario de la OEA, es un ejecutor, pero los miembros de la OEA son los estados, los países que están ahí. Y él lo que tiene que hacer es ejecutar las decisiones de la plenaria de la Organización de los Estados Americanos, igual que la ONU. La ONU tiene a los miembros que son los estados y un secretario general que es el encargado de ejecutar las decisiones que toma la organización o la ONU, pues la Organización de Estados Americanos, en este caso la OEA, y si es la ONU, es la ONU. Entonces no puede bajo ninguna circunstancia seguir rompiendo este señor lo que es el reglamento, los acuerdos internacionales, violando el derecho internacional, y que nosotros nos quedemos tranquilos. Nosotros los venezolanos, todos somos gente con dignidad y siempre hemos exigido el respeto de nuestra soberanía y nuestra integridad por sobre todas las cosas. Sin embargo, en las últimas horas, el mismo secretario general de la OEA y también ha aparecido el presidente de Colombia, Iván Duque, han dicho que no tienen ninguna intención de que haya un conflicto bélico o un enfrentamiento o intenciones belicistas aquí en Venezuela. Bueno, ese es un señor que, por eso, Almagro es una persona que yo creo que ya tiene que tratarlo médicamente, ¿no? Un psiquiatra, un psicólogo, algo así, porque es un señor que dice hoy unas declaraciones y al instante cambia su versión. Ojalá que el presidente de Colombia no tome esa misma conducta del presidente de la OEA y haga valer su presidencia ahí. Y por supuesto que yo creo que a él no le conviene, a Colombia no le conviene, a Venezuela no le conviene en ninguna situación bélica en Venezuela, porque el más afectado va a ser Colombia. Aquí viven más de 5 millones de colombianos.
Por cierto, no pedimos indemnización porque estén viviendo aquí, pero viven más de 5 millones de colombianos que se trasladarían hacia allá, hacia Colombia, o bueno, crearía una situación bien difícil para todos los colombianos. Y nosotros queremos mucho a los colombianos, no a sus gobiernos que se prestan pues para servir también de propuestas de los Estados Unidos y en este caso pues en combinación con la OEA. Fíjese que el grupo ese de Lima que nosotros cuestionamos porque siempre están agrediendo a Venezuela, todos se pronunciaron menos el presidente de Colombia y Almagro porque dio las declaraciones allá en Colombia. Yo lo que hago es un llamado a la reflexión a todos los venezolanos y especialmente a los países, a los presidentes, a los mandatarios, porque esta situación empieza así como ocurrió en Libia, como ocurrió en Siria, como ha ocurrido en otros países de Europa y Asia, donde empiezan incitando a una intervención bélica y van dando después declaraciones o falsos positivos que para intervenir a los países militarmente. ¿Cómo interpretar entonces la declaración o la resolución o el comunicado que emitió el Grupo de Lima el fin de semana? Bueno, el Grupo de Lima se pronuncia en contra de la situación bélica, ¿no? De la propuesta de Almagro, va en contra de Almagro. Por eso es que nosotros, y tiene que ser así, porque primero que es un irresponsable, ese señor, un indigno al venir a proponer que intervengan militarmente a nuestro país o a la región, porque intervenir a Venezuela es intervenir militarmente a la región. Se crearía un conflicto verdaderamente desastroso en toda nuestra región. Yo considero que actuó en ese momento contra Almagro, repudiando las declaraciones del señor Almagro como debe ser unos países que tengan verdaderamente respeto hacia ellos, porque no va a ser un secretario pasando por encima de los estados, pasando por encima de cada uno de los presidentes de la OEA sin ningún tipo de consulta, emitiendo pronunciamientos personales, cuando eso es una institución, un ente colegiado que se debe respetar bajo el derecho internacional. Los acuerdos en materia petrolera suscritos por el presidente, de hecho hay un total de 28 acuerdos que fueron suscritos por el presidente de la República en su visita a China. ¿Esto de qué forma va a ayudar y a respaldar el plan de recuperación económica que adelanta el Ejecutivo? Bueno, tenemos un plan de recuperación económica bien poderoso que está aplicando el presidente de la República. Tenemos 3 meses que se va a poner en práctica, van haciéndose los ajustes necesarios y esos ajustes, y dentro de esos ajustes están precisamente los convenios que se puedan hacer con países amigos de Venezuela, que ellos necesitan de productos venezolanos y nosotros necesitamos productos de ellos, y bueno, se hacen ese tipo de convenios para fortalecer la economía, entre este caso la industria petrolera, que todos sabemos que por la misma situación del bloqueo, así como bloquean las medicinas, bloquean los barcos, que esos gran cantidad de barcos que están ahí en el Caribe para entrar a Venezuela, no lo deja pasar el gobierno de los Estados Unidos, alimentos para los venezolanos, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene problemas de la atención, la gente que que sufre de diálisis. Bueno, ahí están los barcos. La oposición lo tiene ahí, producto de las campañas que ha hecho Julio Borges y que ha hecho el sector de la oposición. Tienen los barcos ahí paralizados, no lo dejan pasar a Venezuela por culpa de ese bloqueo de la oposición y del gobierno norteamericano. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo para que entre medicina, entre alimentos, entre en los CLAC y podamos subsanar esa problemática que tenemos los venezolanos. Y entre esos acuerdos también en materia petrolera, porque la industria petrolera ha tenido una vinculación muy fuerte con los Estados Unidos y parte pues de la industria petrolera venezolana tiene equipos que son hechos en los Estados Unidos y que no permiten hoy día que pasen para acá producto de ese bloqueo. Y bueno, el presidente está haciendo lo que debe hacer un presidente verdaderamente democrático, buscar otros aliados para fortalecer la industria petrolera, y eso es lo que se está haciendo. Estamos totalmente seguros que con esta visita del presidente Nicolás Maduro a China y esta gran cantidad de acuerdos va a fortalecer el programa económico que va a favorecer especialmente en lo social a cada uno de los venezolanos. Mañana se cumplen el primer mes desde la aplicación del plan de recuperación económica, desde la entrada en vigencia de cada una de las medidas. ¿Cómo se puede hacer, si se puede hacer, un balance en los primeros 30 días, cuál sería? Yo creo que es positivo porque primero se sincera
lo que es la parte económica de nuestro país. Veníamos prácticamente desde el punto de vista económico reflejándonos en lo que era el dólar today de la oposición y el dólar cucuteño de la oposición. Son dos dólares que maneja la oposición venezolana, no lo maneja el gobierno, y venía alterando la economía de nuestro país. Usted iba a comprar, o cualquier venezolano va a comprar un producto en el mercado, por ejemplo, de Chacao, y se lo venden al dólar criminal ese de la oposición, a los dólares criminales de la oposición, al cucuteño y el dólar today que lo manejan desde Miami, y el cucuteño pues que lo manejan desde Colombia, parte pues del gobierno de Santos y el señor Rabel allá en Colombia. Eso afectó sin lugar a duda la economía y el bolsillo de todos los venezolanos, no solamente de los chavistas, sino de todos. Hoy se sincera eso y fíjate que se frena pues ese dólar especulativo de la oposición, empieza a adecuarse la economía, se sube el salario de los venezolanos a un ajuste verdaderamente econométrico. Y bueno, por cierto que ayer el sector de la oposición en la Asamblea Nacional de Desacato cuestionó el aumento salarial que dio el presidente y pidió que regresara el salario a el salario que teníamos antes, ¿no? Cosa loca que ocurre en la oposición, bueno, porque ellos son financiados por estos sectores de el dólar today y el dólar cucuteño, y le exigen que repudie todas las decisiones económicas que van en contra de ese dólar. Ese ha sido un impacto importantísimo. Vimos cómo los venezolanos salieron, tenían ya más poder adquisitivo, salen a comprar, están pendientes pues hoy día, y de ahí ya se toma la plataforma necesaria para los próximos aumentos que pueda tener en la República. Ahora, algo sí que yo creo que es verdaderamente inaceptable es que el sector productivo, en vez de subsanar esa especulación que viene teniendo desde hace años ya desde hace 2 años, lo que sigue entonces tratando de maltratar al pueblo. Estas personas de Fede Cámara, del Consecomercio, por Dios, ustedes son venezolanos, yo sé que la mayoría de ustedes viven afuera, viven en Miami, pero aquí están los venezolanos. Ese ganado que ustedes crían, lo crían con él, pasto venezolano, son subsidiados todos los productos agrarios. No puede ser que ustedes traten ahora, como se subió el salario, entonces quieran subirle a la leche, a cada litro de leche, el equivalente al salario que acaba de aumentar el presidente de la República. Igual ocurre con los distintos productos. Yo creo que eso tiene que verdaderamente sentarse a dialogar y una de las cosas, el gobierno también tomar medidas serias para tratar de contrarrestar esta especulación. Ahí yo creo que es un detalle importantísimo para el fortalecimiento de la economía y del programa económico del presidente Nicolás Maduro. Nos queda poco tiempo ya, pero quería consultarle precisamente en torno a esto que usted menciona de la producción de productos cárnicos. ¿Ha dado el gobierno en tiempos recientes algún paso importante en la importación de carne y de pollo? Bueno, ahí cuando surge situaciones estas se hace importación tanto de carne como de pollo. En Venezuela ha entrado pollo por Brasil, pero la situación ahorita y con lo que se está invirtiendo, debe el Estado venezolano y nuestros productores verdaderamente hacer la producción necesaria de carne, porque a ellos se les ha dado absolutamente todo. Lo repito, lo que consumen nuestros animales, lo que consume en materia de medicina los animales venezolanos es subsidiado por el Estado venezolano. Es inaceptable que hoy día vengan estos señores a decir que tienen pérdida cuando verdaderamente ha sido el sector económico más beneficiado de las políticas del gobierno de la Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, y también en otros gobiernos siempre lo han ayudado, pero son los que más se quejan porque una cosa es, licenciado, tratar de ser productor aquí, y otra cosa es ser productor aquí y tratar de vivir como un príncipe fuera de Venezuela, jugando a la devaluación para tener más bolívares con los mismos dólares y pagarle a los trabajadores un salario verdaderamente deprimente. Vicepresidente, hay algo en lo que se ha hecho mucho hincapié desde las regiones y desde parte incluso del Ejecutivo, apoyados en el petro, las exportaciones. ¿Cómo ve el panorama de las exportaciones, de lo que puede estar exportando el país hacia final de año? Bueno, hay una buena política ahorita en este programa económico del presidente Nicolás Maduro para incentivar la exportación. Ya se han hecho modificaciones a las leyes, ya se levanta el control de cambio, se levanta la ley contra el ilícito cambiario que permite que fluya normalmente la economía tanto de exportación
como de importación. Hay ya muchos venezolanos que hemos consultado con ellos y en lo que ha hecho nuestro vicepresidente económico, Tarea Leizami, esa serie de reuniones, y se ve que hay una iniciativa importantísima para que los productos venezolanos sean exportados, lo que se pueden exportar. Y eso va a traer, por supuesto, grandes beneficios para nuestra economía y para la industria y el comercio que se dedique a esa importación de productos que están aquí. Y también tenemos que revisar lo de exportación y lo de importación. Esa exportación, por supuesto, ya en el mundo se está acabando lo del dólar, ya se está negociando en otras monedas como la moneda china, la moneda rusa, Turquía, que también ya han dejado a un lado la negociación con el dólar y se está haciendo negociaciones con las monedas de ellos, donde está incluido Venezuela, donde está incluido el petro, y yo creo que eso es importantísimo, porque entre China, Rusia, Turquía y la India y Venezuela y otros países, bueno, está más del 75% de la población mundial y no tenemos que depender directamente de los Estados Unidos. Por eso le preocupa a los Estados Unidos y por eso le preocupa pues a los países aliados a los Estados Unidos que no quieren ser dependientes. Venezuela sí quiere ser independiente, Venezuela quiere la soberanía tanto desde el punto de alimentos, desde el punto de vista de las medicinas y por sobre todo económicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A usted. Nos acompañó Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy en Entrevista Venevisión. Amigos, así ponemos punto final de mi parte. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana.